tardes a todos. Gracias por venir a esta jornada de cirugía. Lo primero que quiero es agradecer al Departamento de Cirugía y sobre todo reconocer al profesor Arias, que bajo su impulso el departamento se está convirtiendo en lo que debería de ser, es decir, en un foco de docencia, de investigación, de muchas reuniones que antes pues no teníamos tan a menudo y que se agradecen, porque yo creo que es el objetivo primordial de un departamento: reunir conocimientos, reunir a personas que trabajan en temas parecidos y sobre todo difundirlos. Quiero en segundo lugar disculpar al profesor Fernando Marco, que va a venir y es codirector de este curso conmigo, pero tiene que darse unas sesiones de rehabilitación por una cirugía muy reciente que ha tenido en una rodilla, y entonces en cuanto acabe va a estar aquí con nosotros. En tercer lugar, quiero agradecer a todos los ponentes que han aceptado la invitación a traición de preparar una charla para exponer un poco el estado actual de esta nueva terapia que dentro de nuestra especialidad, que es la cirugía ortopédica y la traumatología, ha conocido un éxito muy importante. Yo creo que estamos en condiciones en cirugía ortopédica de poder trabajar en muchos campos con las células estromales mesenquimales, y vamos a ver las experiencias que hasta ahora se han hecho dentro del departamento, y finalmente luego en otros sitios daremos un repaso a lo que se puede entrever en un futuro sobre cuáles pueden ser las aplicaciones de estas terapias celulares. En primer lugar, ya le voy a dar el paso sin más a la charla de la doctora María Eugenia Fernández Santos. María Eugenia Fernández Santos, aparte de ser la directora de la Sala Blanca del Hospital Gregorio Marañón, es también la encargada del laboratorio de órganos bioartificiales, donde hacen allí muchas terapias con células y con matrices, y una parte de esas las conocemos todos porque lo han publicado en muchos sitios con mucho éxito. Hoy nos va a hablar de principios básicos, como no podía ser de otra manera. Tiene un conocimiento muy profundo de lo que son las células mesenquimales, tiene además un conocimiento muy profundo de cómo está la legislación sobre los tratamientos con células mesenquimales, y todos recurrimos a ella cada vez que tenemos algún problema. Por lo tanto, María Eugenia, muchas gracias por venir. Esto es tuyo en podio. Bueno, ante todo, muchas gracias y muchas gracias por la invitación, pero la verdad es que me llevo una sorpresa y llevo sorprendiéndome desde que he llegado, porque pensé que iba a ser para alumnos, vamos, de la carrera, y yo con esa idea lo he traído, con lo cual igual hablo de conceptos que son de perogrullo para muchos, pero bueno, siempre está bien recordarlo y saber dónde estamos. Principalmente lo que el doctor Vaquero me pidió fue que hablara del origen y la identificación de las células mesenquimales como tal, porque realmente hay mucha confusión a la hora de hablar de células, y a veces cuando escuchamos o leemos artículos pues muchas veces no sabemos de qué estamos hablando. Entonces me he ido muy básico, pero bueno, si realmente ya nos lo sabemos, con que me digáis pasamos a la siguiente, no hay ningún problema, puedo comentar lo que queráis. Entonces la principal idea era qué son las células madre y dónde están, porque tenemos un gran lapsus en esto, y la gente que se dedica a clínica pues muchas veces cuando le hablas de células se vuelve loco porque no entiende absolutamente nada. Y entonces bueno, es importante saber qué son las células madre. Es muy importante tenerlo en la cabeza, porque realmente son células, las madre de verdad, es decir, las tronco, las stem, las iniciales, las que tienen las mejores características, son células que tienen una división ilimitada, y son células que se dividen por división asimétrica. Y esto, si va para adelante, ahora, y arrancó. La música pensaba que iba a sonar, lo siento, pero no sé cambiarlo. Eso es una neurona dividiéndose. La división asimétrica supone que la célula se va a dividir y va a formar una célula con idénticas características a ella, es decir, va a seguir siendo célula madre, y otra va a ser una célula diferenciada. En este caso es una neurona que nos está dando más neuronas, pero además células con capacidad de seguir dividiéndose. Eso lo que nos va a ayudar es a que cuando nosotros pongamos estas células en cultivo podamos conseguir células idénticas a ellas y que se sigan dividiendo, y además células propias del tejido si le ponemos un medio condicionado que me ayuda a diferenciarlas hacia esa línea. Además, estas células tienen la característica que nos van a dar células de todas las capas germinales, de las 3, porque son células pluripotentes. Estas serían las ideales, las células madre
por excelencia. Pero cuando esas células madre ya están un poquito diferenciadas y ya están concomitentes hacia cualquier línea, empiezan a ser progenitores de diferentes líneas. Y estos progenitores ya son poco frecuentes, habrá de 1 entre 10.000, y además, perdonad porque estoy dando la fecha que no es, además tiene una división limitada. En teoría solamente nos van a dar células de su propia línea germinal. Y además, bueno, la diferenciación, que cuando queremos diferenciar también es limitado. Eso que os he contado en un esquema general sería un poco esto. La célula madre por excelencia sería el cigoto. La unión del espermatozoide y el óvulo nos va a dar el cigoto, y más totipotente que esa célula no la hay, porque realmente va a dar todo un individuo. Por eso es totipotente. Cuando a los 14 días se ha formado el blastocisto, las células de la masa interna, que son las que veis ahí dentro, esas serían las células embrionarias propiamente dichas, de las que todo el mundo habla cuando dice trabajo con células embrionarias. Son esas células. Y esas células ya no son totipotentes, porque al romper el trofoblasto solamente me quedo con las células de dentro. Luego ya no voy a poder formar un individuo completo, sino que sí que voy a poder formar diferentes células de las líneas germinales, con lo cual ya son pluripotentes. Y cuando estas se diferencian y ya empiezan a formar parte de los tejidos adultos, ya son pluripotentes y en teoría solamente me van a dar células de la línea germinal en la que se encuentre. Esa es un poco la idea, con lo cual las células madre van a ser o embrionarias o adultas, según estén, o fetales, que aquí no las he puesto, cuando se cogen de gónadas fetales, y dependiendo del estadio de diferenciación que lleven, serían totipotentes, pluripotentes o multipotentes, que eso lo leemos muchas veces y muchas veces nos liamos. Para tener mucho más claro cuando hablamos de célula embrionaria de qué estamos hablando, siempre pongo esta imagen porque me parece como que entra por los ojos. Eso sería un blastocisto, 14 días de diferenciación de un embrión, y cuando la gente quiere coger, o quienes quieran coger las células embrionarias, tienen que romper el trofoblasto y coger esa masa interna. Estas son las células embrionarias. ¿Qué problema tenemos con esas células? Pues que para investigación la verdad es que son una gozada, porque puedes hacer maravillas con ellas, las puedes diferenciar a lo que quieras, tienen un crecimiento ilimitado, lo que estábamos viendo antes. Pero tienen un gran problema, que cuando las inyectamos, aquí he puesto un teratoma de ratón, nos producen estas cosas. Tú puedes encontrarte en un ratón con teratomas, como así, un cúmulo de tejidos en los que te puedes encontrar verdaderas aberraciones. Con lo cual, pues se están utilizando para investigación, pero poco en clínica. Aunque hay algunos ensayos clínicos que han empezado, pero muy poco. Y alguno de ellos, que empezó hace ya bastantes años, se paró por la cantidad de tumores que producía el utilizar estas células. Pero para que todos tengamos en mente de qué estamos hablando. Si este embrión, en vez de coger las células embrionarias, lo dejásemos que evolucionara el útero, empezase a crecer, etcétera, etcétera, las células de este embrión me van a dar células de las diferentes capas germinales. Y esto es importante saberlo. Por un lado me va a dar el ectodermo, que vemos que es la capa más externa, que simplemente me va a dar piel, pelo y sobre todo el sistema nervioso. El ectodermo, que sería la capa más interna de las líneas germinales, y ahí vamos a ver sobre todo epitelio, glándulas, es lo que me va a formar. Y la capa más interesante para los que nos dedicamos a terapia celular, que es el mesodermo, que sería la capa que está entre las dos líneas, es decir, las células que luego encontramos al diferenciar esa capa, pero que todos tengamos en mente que esa es de donde nosotros cogemos nuestras famosas células madre. En nuestro mesodermo veis que al final, la capa vamos a dar cartílago, hueso, tejido conjuntivo, pues los tejidos adultos que nosotros utilizamos. Lo importante aquí es que tenemos unas células que se llaman hemangioblastos, y cuando proliferan van a darnos las células estén-hematopoyéticas, pero que para que veáis, os pongo un poco la escala para que veáis a qué nivel están estas células. Por detrás de ellas va a estar el hemangioblasto, y a la par o por encima, porque eso todavía está un poco así, nuestras famosas células mesenquimales, que son las que utilizamos en muchas de nuestras terapias. Y esto tenemos que tenerlo aquí, guardado. ¿Qué es una célula mesenquimal? Porque realmente todos hablamos de células mesenquimales y muchas veces no nos paramos a definir qué es realmente una célula mesenquimal. Pues os he puesto así unas líneas muy claritas. En teoría es una célula multipotente, porque habéis visto que ya es una célula que no está en el embrión, es una célula que ya va a estar en un tejido adulto. Luego, por definición, es una célula que solo me va a dar células de su propia línea germinal, por definición. Se describió en primera vez por Friedestein en 1966 y luego
Bueno, y se definió como célula de la médula ósea, porque en aquel momento, por supuesto, lo de célula mesenquimal no existía. Forman colonias, son capaces de formar colonias cuando crecen, sobre todo en el primer pase que nosotros decimos. Cuando plantamos las células, la primera vez que las vemos creciendo, forman colonias que después vais a ver imágenes. Y además se pueden diferenciar a diferentes tejidos. Por esta capacidad de diferenciación, crecimiento, pues esta capacidad de autorrenovación y diferenciación, se consideraron por Kaplan mucho más adelante ya como células mesenquimales. Después se les ha atribuido la capacidad de diferenciarse a otras líneas germinales. Esto no existía. Y recientemente algo muy importante es que son capaces de regular el sistema inmune. Y esto es muy importante a la hora de hacer tratamientos halogénicos. Luego veremos un poquito más. Es interesante. ¿Cómo las obtenemos? Bueno, yo he partido de dos tejidos fundamentales porque después el doctor Narbona nos va a hablar de orígenes de estas células. Pero yo, para que veáis un poco las formas de obtención y tener la idea de que siempre es la misma técnica, he utilizado el primer ejemplo, la médula, aspirado de médula, hacer un ficol, que simplemente es hacer un gradiente de densidad. Lo podemos separar de forma automática o de forma manual. Esta soy yo con el primer ficol del primer paciente de infarto de miocardio con células mononucleadas que hicimos en Valladolid, para que veáis cómo lo hacíamos. Ahora tiene que ser una sala blanca, pero bueno, que veáis un poco. Al separar las células por gradiente de densidad, lo que nos pasa es que se nos quedan nuestras células mononucleadas en esta interfase. Lo que hacemos es recoger esa interfase y eso es lo que plantaríamos. ¿Qué es lo que tendríamos ahí? Y esto es muy importante saberlo. Pues ahí vamos a tener, recordad el esquema de antes, el progenitor hematopoyético, la célula stem hematopoyética, más el hemangioblasto, más las células mesenquimales, más los progenitores ya concomitantes hacia línea hematopoyética, porque estamos en médula. Y además, con este ficol también voy a tener linfocitos y voy a tener granulocitos. Es decir, cuando yo utilizo células mononucleadas de una médula, simplemente haciendo un ficol, voy a tener todos estos tipos celulares, en mayor o menor cantidad. Por supuesto, de las células mesenquimales o del hemangioblasto, muy poquita cantidad, ¿vale? Y del resto, mucho más. Pero bueno, dependiendo un poco de la infraestructura que se tenga, pues utilizamos unos u otros. Esta sería la imagen de las células mononucleares. Bueno, no sería exacta porque está hecha al día siguiente y ya se ve alguna cosa pegada detrás. Pero serían células redonditas que nosotros al ponerlas en un frasco de cultivo las veríamos pues como células redondas flotando. Y con la grasa, que sería otro ejemplo de un tejido, pero un tejido sólido, lo que haríamos es, no hacemos un gradiente con ningún elemento, ni ficoles, ni nada, simplemente hacemos una digestión de esta grasa. La podemos hacer de forma automática o de forma manual, simplemente es digerir con colagenasa, con una enzima. Hay gente que utiliza varias enzimas y al final conseguimos unas células muy parecidas a las mononucleares. Son células redonditas, eso también está en la foto hecha al día siguiente y veis que por debajo ya hay células pegadas. Pero este es el primer día, cuando nosotros las ponemos allí en el cultivo, se nos llena aquello de células redonditas y a partir de ahí empezamos a cultivar. Cuando todos empezamos a trabajar con las células mesenquimales, había un verdadero lío a la hora de decidir si esas células que yo tenía en mi cultivo eran o no mesenquimales, porque nadie sabíamos cómo decir realmente las que tengo sí que lo son. Bueno, pues la Asociación Internacional de Terapia Celular lo que hizo fue hacer un acuerdo y un consenso en el que se nos definieron criterios mínimos que teníamos que asegurar para decir que nuestras células, aquellas que estábamos utilizando tanto en investigación como en clínica, eran mesenquimales. Y esos criterios eran muy sencillos. Las células me tenían que crecer por adherencia al plástico, porque yo cuando las crezco siempre in vitro y van a crecer en superficie de plástico. Además tienen que expresar ciertas moléculas, ciertos marcadores de superficie y ser negativos para otros. Siempre son normalmente positivas para endoglinas, para moléculas de quimiotaxis, sobre todo de adherencia. A eso sí que siempre son positivas. Y son negativas a todos los marcadores de línea hematopoyética: monocitos, macrófagos, progenitores, células endoteliales, leucos. A esto todo es negativo. Y sobre todo al antígeno de histocompatibilidad, al HLA-DR, por lo que decíamos antes. De ahí viene la inmunoprotección que estas células producen cuando las utilizamos en clínica, de que su antígeno de histocompatibilidad es muy bajito. Y además tenemos que tener con nuestras células ser capaces de diferenciar al menos a 3 líneas.
Y normalmente es a tejido óseo, a cartílago o a tejido adiposo. Y esta diferenciación al principio la hacíamos cada uno en nuestro laboratorio como buenamente podíamos, pero ahora ya hay medios comerciales que de una forma estandarizada y además repetitiva, porque tú puedes repetir el mismo procedimiento con diferentes pacientes, con diferentes líneas, y al final ver si consigues o no este tipo de diferenciación. Lo importante que os decía antes, su característica más importante ahora mismo es que son inmunoprivilegiadas. Y lo pongo aquí, ¿qué es lo que hacen? Evitan el rechazo y se están utilizando mucho en enfermedad de injerto contra huésped, porque realmente minimizan el rechazo a un trasplante alogénico y es una gozada. ¿Por qué? Y esto es muy importante, porque expresan un porcentaje muy bajito de antígeno de histocompatibilidad clase 1, pero no expresan el tipo 2. Y además tampoco expresan las moléculas coestimuladoras 40, 80 y 86. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque expresen un poquito el H1, como no expresan estas moléculas, no tienen antígeno de histocompatibilidad. Con lo cual las puede utilizar de forma halogénica de un modo más o menos seguro. Ahora están saliendo algunas publicaciones que dicen que, ojo, que cuidado, porque lo que hemos estudiado ha sido en un corto periodo de tiempo. Hemos puesto células en nuestros pacientes, pero realmente, claro, no llevamos haciendo estas terapias toda la vida. Acabamos de empezar, como quien dice. Entonces, tenemos que tener cuidado y seguir observando a los pacientes porque no sabemos en un futuro qué puede pasar. Y si es que pasa algo, ojalá que no pase, ¿no? Y lo que os contaba antes, reducen el rechazo de los trasplantes halogénicos. Se utilizan mucho en hematología y con muy buenos resultados. También tenemos que pensar que los pacientes hematológicos que tienen un AIDS, a los que realmente se le están aplicando estas células, siempre dentro de un ensayo clínico, son pacientes que muchas posibilidades no tienen. Y a muchos de ellos les reduces la enfermedad de injerto contra huésped de una forma brutal. Nosotros en el Hospital Gregorio Marañón tenemos 2 ensayos, uno en AIDS, en enfermedad de injerto contra huésped, y otro en cistitis hemorrágica, una de las afecciones que produce la enfermedad de injerto contra huésped. Y la verdad es que se están consiguiendo resultados buenos y prometedores, con ganas de continuar y seguir adelante. Entonces, las 3 características de las que hemos hablado. La primera era que se adhieran al plástico. Y estas son las colonias que decíamos antes que las células forman cuando se pegan en el plástico. Yo cojo mis células redonditas, esas mononucleadas que habéis visto, o las de la grasa, me da igual, las ponemos en frascos de cultivo, que serían estos, flash, y a las 24 horas ya empiezan a pegarse y empiezan a formar estas colonias. Y al cabo de una semana ya tengo los cultivos casi confluentes. Y al cabo de 8, 9, 10 días ya puedo levantar y continuar expandiendo. Porque lo bueno de estas células es que de una cantidad muy pequeñita, porque acordaos que teníamos que estas son adultas, una en 10.000, y a veces dependiendo de... ¡Ay, muchas gracias! Y dependiendo de la edad del paciente, que es fundamental la edad del paciente, podemos tener muchísimas menos. Pues pensad que en esas 10.000, por decir un número estupendo, que yo creo que es muchísimo menos, si en esas 10.000 solo una es mesenquimal y solo una me va a formar este tipo de colonias, y a partir de esas voy a conseguir expandirlo y cubrir todo el plástico, la cantidad de células que necesitaré para realmente obtener un número de mesenquimales suficiente. O sea que es muy importante tener en cuenta, primero, la calidad de la muestra y segundo, la edad de mi paciente. Fundamental. Cuando hacemos ensayos clínicos y limitamos la edad de los pacientes, bueno, muchas veces es según la casuística que tenga, pero otras muchas, cuando ya tenemos mucha experiencia, es porque sabemos que si yo a una paciente, lo voy a decir, pero ahora os voy a decir lo contrario. Si a una paciente de 86 años les traigo una médula, lo que me espero es que esa médula sea muy pobre. Bueno, pues acabamos de estar esta mañana una paciente de 86 años, una médula para el ensayo clínico del BAMI, para infarto, y ha sido de las más ricas que hemos encontrado. Es la excepción que confirma la regla. Pero lo normal no es eso. Lo normal es que las células vayan mal, porque ya están muy senescentes, ya son células muy, muy gastadas, muy cansadas, ¿vale? Y eso hay que tenerlo siempre en nuestro coco. Este es un time-lapse, no sé si lo veis muy bien. Yo desde aquí sí. Es in vivo, poner una cámara encima del plato de cultivo y grabar cómo las células se van pegando, se levantan, se dividen, se vuelven a pegar, así hasta que me cubren la totalidad del plástico. Mira, ahí se acaba de dividir una, aquí se divide otra, ahí otra. ¿Las veis? Cuando se van a dividir, lo que hacen es levantarse, se hacen 2 bolitas y rápidamente se vuelven a pegar. Y así, al cabo de una semana,
8 días, 9, depende de cómo vaya la evolución del cultivo, habéis visto que empezábamos, que no había absolutamente nada en el plástico, y al final tengo el tejido confluente. No es tejido, son células, pero tengo una capa confluente. Por eso cuando leéis en los artículos las células se levantan a confluencia del 80-90%, es esto, es que de toda la superficie del plástico al menos tenga un 80 o un 90 cubierto. Veis que empiezan como huevecillos fritos y luego ya empiezan a hacerse fibroelásticas y empiezan a crecer a lo grande. La otra cosa importante es que me expresen los marcadores inmunofenotípicos de los que hablábamos, que sean negativos para unos y positivos para otros. ¿Qué pasa con las células mesenquimales? Pues que son muy especiales. Cuando nosotros hacemos citometría de flujo con estas células, que simplemente es marcarlas con un marcador y un fluoróforo, para que cuando un láser incida en el fluoróforo me emita una señal y eso se me traduzca en estos puntos, pues con esa citometría de flujo yo voy a saber si las células que tengo son o no son mesenquimales. Al principio era muy complicado analizar esto, porque claro, la citometría de flujo donde más expansión ha tenido es en inmunología y en hematología, con lo cual localizar una población de linfocitos es muy fácil, o una de granulocitos, o una de series rojas, eso es muy fácil, pero estas células que tienen una autofluorescencia ya de per se impresionante es muy complicado. Entonces, para determinar si realmente expresan esos marcadores o no los expresan, lo que hacemos es evaluar la autofluorescencia que estas células tienen para cada uno de los fluoróforos que luego yo voy a utilizar. Y entonces, para cada paciente, para cada lote de células, lo que hacemos es calcular el rango en el que las células son negativas y a partir de aquí serían positivas. Entonces, lo primero que hacemos es marcar un tubo simplemente con los fluoróforos, ver cómo me expresan para hacer pues la raya a partir de la que mis células van a ser positivas, y después, en un segundo paso, marcamos con los fluoróforos que realmente necesito y empezamos a comprobar si mis células están a un lado o al otro de la raya, es decir, si son positivas o negativas para ese anticuerpo unido a ese fluoróforo. Y así vemos lo que decíamos antes, todos los anticuerpos de línea hematopoyética, 45, monocitos, progenitores hematopoyéticos y endotelio, el HLA-DR, veis que es negativo, que solamente muy poquitas marcan, pero realmente apenas nada, y el 19, que son también linfos, todos esos son negativos. Y todos los positivos, claramente positivos. Fijaos el CD90, una endoglina a lo bestia, de herencia, está claro que es positiva. CD73, el 29, 44, CD105. Esta es la forma de analizar. Otra forma de analizar sería errónea. Al principio hacíamos cosas de dividir fluorescencias, pero no sé qué, era un follón. Lo más óptimo es cada muestra hacer un análisis exacto de esa muestra y así dices si realmente lo que tienes es o no es. Y la otra característica especial que tenían que tener era su capacidad de diferenciarse hacia al menos 3 líneas: adipogénica, osteoblástica y condrogénica. También podemos diferenciarles a neuro, a diferentes cosas, pero las que nos exige por ahora la legislación al nivel clínico serían estas 3. Y esto es muy sencillo. Simplemente cuando nuestras células están así de confluentes, que es el plastiquito que habéis visto antes, cuando las células crecen y cubren todo el plástico, le ponemos un medio condicionado hacia adipo, hacia grasa, y lo que me van a conseguir es que las células se me transforman totalmente. ¿Veis la diferencia entre estas células mesenquimales que habéis visto antes, perfectamente fibroelásticas, que no tienen nada, a la cantidad de vacuolas que consiguen cuando les pongo con ese medio condicionado durante los 21 días de cultivo? Simplemente estas células las tiño con oil red y detecto que realmente tienen depósitos de grasa, con lo cual sí que mis células son capaces de diferenciarse hacia estirpe adipogénica. De la misma forma, con un medio de cultivo condicionado idéntico, es distinto porque tiene otros componentes, pero no os los iba a poner, conseguimos la diferenciación hacia osteocito. Ponemos ese medio y al cabo de los días que te dice el protocolo, veis cómo la morfología de las células cambia completamente, se producen depósitos de calcio y eso es lo que después teñimos y valoramos que realmente nuestras células se han conseguido diferenciar también hacia hueso. Y lo mismo con los condrocitos. Ponemos nuestro medio condicionado, veis que la morfología de las células ya canta, porque es totalmente distinta y a la hora de teñir nos confirma que realmente estamos hablando de algo distinto. Luego ya he demostrado que las células de las que he partido se me adherían al plástico porque así las he crecido, tienen los marcadores que deben de tener, nosotros incluso ponemos muchos más porque los primeros que dio la Sociedad
de terapia celular, la internacional, bueno, pues eran como unos criterios mínimos, y ya a partir de ahí cada uno utilizamos un poco pues lo que podemos y queremos dependiendo del dinerillo que vayas teniendo. Nosotros ponemos una batería enorme de anticuerpos, pero por lo menos los que nos piden cumplen lo que tienen que cumplir. Y luego la diferenciación está clara, que las podemos diferenciar tanto a grasa como a hueso como a condrocito. Luego yo puedo decir que estas células, estas que he hecho aquí, son células mesenquimales y las puedo aplicar en cualquiera de mis terapias. Aquí viene lo malo. No me vale hacer esto de cualquier manera, porque como os decía, la primera foto que os enseñé donde estaba cogiendo la interfase del FICOL, que será nuestro primer paciente en infarto de miocardio con células mononucleares, pues estábamos así. Esta es la doctora Piñarrubio, hematóloga de Valladolid, y yo aquí. Y nuestra campana era abierta, era flujo horizontal, pero es lo que en aquel momento teníamos. Esto es el año 2001. No había legislación, no había nada. Yo, que siempre me he dedicado a trabajar con progenitores hematopoyéticos, entendía que todo lo que hiciéramos de manipulación en una muestra que fuera para un paciente, deberíamos hacerlo con al menos el mismo criterio que manejábamos el trasplante, que manejábamos la médula ósea. Y de ahí los criterios de calidad que pusimos, pero los pusimos nosotros, porque buenamente pensamos que así debería de ser. Pero esto acabó pronto. A los 2 años dijeron que así no, que esta célula ya no era una celulilla solo, que a partir de entonces ya éramos medicamento y teníamos que producir de esta guisa. Esto fue lo que pasó. En el 2003-2004 cambia la legislación, deciden que las células que estamos utilizando en aquel momento sobre todo eran progenitores, algún mioblasto, pero sobre todo progenitores hematopoyéticos, deciden que estas células son medicamento. Y para no complicarse la vida, de la legislación se extrae todo lo que tiene que ver con trasplante medular, porque si esta legislación aplicara al trasplante, pararíamos el trasplante en todos nuestros hospitales, y todo lo que tiene que ver con bancos de tejidos y fecundación in vitro, porque si esto lo aplicamos a la fecundación in vitro y al banco de tejidos, olvídate. Sí que es verdad que ya los bancos de tejidos también están cambiando y están pues algunas de sus terapias llevándolas por esta línea, pero estamos todavía un poco ahí. Entonces nos dicen que nuestras células, estas de las que estamos hablando, de las que estamos extrayendo de una médula, de una grasa, pues que son medicamento. Como somos españoles y nos encanta la picaresca, pues todos intentábamos a ver cómo bordeábamos aquello. Y entonces tienen que empezar a definir y definir seriamente, que serían células que tengan cultivo, trasplantes heterólogos con células indiferenciadas, ingeniería tisular, células de origen xenogénico. Eso fue como las primeras definiciones. Como era tan vago, pues tuvieron que aplicarse mucho más y hacer unas directivas varias, muchísimo más serias, hasta que ya hemos llegado a las directivas que tenemos ahora, que realmente ya nos definen muy bien qué es terapia celular somática, qué es una célula, o sea, qué es terapia génica, ya no nos dejan hacer cualquier cosa. Pero lo más importante es que nos dicen que nuestras células cumplen con la ley del medicamento, porque realmente son un medicamento. Y si nos leemos la definición de medicamento, está claro que cumplen. Lo que nosotros queremos hacer con nuestras células es reparar o arreglar un daño. Y lo que dice la definición de medicamento es que un medicamento de uso humano es toda sustancia o combinación de sustancias que se presente como poseedora de propiedades para el tratamiento o prevención de enfermedades en seres humanos, o que pueda usarse en seres humanos o administrarse en seres humanos con el fin de restaurar, corregir o modificar las funciones fisiológicas, ejerciendo una acción farmacológica, inmunogénica, metabólica o establecer un diagnóstico médico. Nuestras células pretenden hacer esto, ¿no? Luego somos medicamento. Las células que estamos utilizando son medicamento. Y lo que os decía, nos lo definen muy bien. Yo aquí me he quedado solamente con la terapia celular somática porque es un poco lo que realmente se utiliza en clínica. Yo creo que en trauma nadie hace terapia génica todavía. Pero bueno, en esta misma directiva está también definida la terapia génica. Pero me he quedado un poco como con terapia celular somática. Entonces nos dice que todo lo que tiene que ver con la terapia celular somática va a contener células o tejidos que han sido objeto de manipulación sustancial. Esta es la diferencia frente a cuando utilizas las células o los tejidos en un banco de tejidos o en fecundación in vitro. Y además, por si acaso alguien se quiere colar y quiere decir, pero yo lo hago en mi quirófano y no tardo nada, cojo, hago un FICOL y lo pongo, ya está, no he hecho nada, porque ha sido muy rápido. Y no. Pero cuando tú utilizas una fuente celular para reparar un tejido distinto a su origen, también entra dentro de la ley. Es terapia celular, es medicamento.
Y esto hay que tenerlo en cuenta. Y luego, por supuesto, que se utilice en humanos. Lo de manipulación sustancial, que os decía antes, es muy importante, porque también han tenido que definir qué es una manipulación sustancial, para poder así no ponernos a tortas con todos los que tienen bancos de tejidos y todos los que tienen fecundación in vitro, claro. Y entonces los cortes, trituración, moldeo, centrifugación, es decir, todas las actividades que se hacen o en un banco de tejidos o se hacen dentro de fecundación in vitro, de cualquier laboratorio de fecundación in vitro, no se tiene como manipulación sustancial, aunque bueno, los cultivos de fecundación in vitro yo diría que bastante manipulación llevan, mucho más que muchos de los cultivos que nosotros hacemos, pero están fuera de la ley, de esta ley de terapia celular, que es lo importante. Me da igual de que estemos hablando, en España y ya en todo el mundo, la célula madre como tal se considera medicamento y como tal, sea o no, si es medicamento, sea o no de terapia celular, necesito cumplir con la legislación de medicamento. Y en este momento y en todos, la legislación me exige que tenga una autorización de uso, de comercialización, investigación clínica o que sea un uso compasivo, pero me lo tienen que autorizar. No puedo decidir yo, ay, este paciente que tiene un roto esto, voy a arreglárselo con unas células de la médula ahora mismo. No, tengo que pedir una autorización al Ministerio, a la Agencia Española de Medicamento, que me autoricen ese uso y ya poderlo aplicar. Además, tengo que dar garantías en cuanto a la calidad de este producto, a la seguridad y a la eficacia. No vale que a alguien se le ocurra utilizar unas células porque he oído que fulanito las está utilizando para artrosis y le va fenomenal. Pues yo a todos los pacientes que vengan y tengan artrosis se lo voy a poner. No, pero esto la ha demostrado la eficacia. Si es que todavía no tenemos ningún producto que tenga demostrada eficacia, solamente 3 que ahora vais a ver. Y luego hay una legislación y unas normas que aplican a estos productos, que por un lado están las GMP, que son normas de correcta fabricación, de cómo producir esas células, GLP, cuando hago estudios no clínicos, que son normas de correcto funcionamiento en el laboratorio. No me vale cualquier preclínica, y de eso el doctor Barcia sabe muchísimo, no me vale cualquier preclínica para después pedir un ensayo clínico. Tiene que ser una preclínica cumpliendo unos estándares de calidad que nos marca la ley. Y cuando hago ensayos clínicos, por supuesto, buenas prácticas clínicas. Que esto muchos hacemos el cursillo ese online que es rapidito, 10 minutos, no tardamos nada, pero luego se nos ha olvidado. Y ves cada cacho cosa que da un poco de miedo. Y muy importante, toda la terapia celular que ahora mismo estamos haciendo es investigación. Solamente tenemos 3 productos estandarizados, 3 productos que podemos utilizar pidiendo autorización como productos, tratamientos consolidados, que llamamos. Por un lado, la piel ingenierizada, a grandes quemados, hacer piel en el laboratorio y trasplantar láminas de piel. Por otro lado, los condrocitos, que vosotros de eso sabéis un montón, y también células limbares. Pero un ejemplo, condrocitos, todos sabéis, bueno, aquí en Madrid los hace el doctor Guillén, pero ¿uso clínico diario de los condrocitos? Muy poco. Piel ingenierizada, 50-50, porque cuesta mucho hacerla. Y células limbares, esto se abandonó. ¿Por qué? Bueno, los condrocitos evidentemente no os lo voy a contar, que os lo sabéis mejor que yo, pero células limbares, que es un poco para que veáis el ejemplo, células limbares se hacían en pacientes que tenían un ojo enfermo y el otro sano. ¿Qué se hacía o qué se hace? Coger células, que es lo que está aprobado, coger células del ojo sano, llevarlas al laboratorio, expandirlas y ponerlas en el ojo enfermo, con lo cual el ojo sano ya lo he dañado. Ya tengo 2 ojos enfermos, porque al final este ojo va a enfermar. Entonces lo que se está tendiendo es a utilizar células halogénicas o células de donante cadáver, o intentar expandirlas, conseguir suficiente número y trasplantar con membrana amniótica o con cualquier otro soporte para hacer trasplantes corneales. Y realmente se están obteniendo muy buenos resultados. Pero para que veáis que esto es un poco con lo que empezamos, que llevamos con estos 3 tratamientos, y Javier eso lo sabe muy bien. Vamos, yo esto lo llevo contando desde ni se sabe, y realmente pues no están siendo, porque todo el mundo decíamos, esto va a ser como cuando te rompes algo, vas y te escayolan. Pues no está siendo así. Esto no es así. Pero que lo tengamos en cuenta, que todo lo demás que queramos hacer con células madre
es medicamento, hay que hacer un ensayo clínico y tenemos que pasar por toda la legislación de ensayo clínico, que eso es muy importante. Y bueno, sobre todo que lo que hacemos dentro del laboratorio es expandir las células. Me encanta porque este vídeo no nos funcionaba, pero con este ordenador sí. Y aquí enseñaros un poco nuestra sala para que veáis cómo funcionamos y que veáis que este tipo de instalación no la tiene todo el mundo que habla de que utiliza células madre y que pone células madre y no sé qué. Son salas de ambiente controlado, se controla la presión, se controla la temperatura, se controla la humedad. Tienes que entrar vistiéndote de una forma totalmente estéril, totalmente tapado para no contaminar el producto. Trabajamos así, vestiditos estupendamente, apenas nos podemos mover, se pasa un calor impresionante. Una vez que ha transcurrido el tiempo de cultivo, pues ya recoges tus células, las vas centrifugando. Todos los movimientos que haces dentro, como hay contagio de partículas continuo, no pueden ser bruscos, tienen que ser muy lentos. El producto, veis, no pasa por donde pasa el operario, siempre pasa por unos SAS. Y ya al final del cultivo lo que hacemos es colocar las células en aquel device o jeringa o vial o lo que quiera el clínico para aplicarlo en sus pacientes. Lo importante de esto, veis, lo preparamos en la bolsa y ya se lo enviamos al paciente. Todo esto está con protocolos, todo tiene cantidad de boletines que hay que rellenar desde que pido la muestra, desde que pido el aspirado de médula, hasta que me llega a la unidad, hasta que lo produzco, hasta que consigo las células, que se las doy al clínico. Todo esto tiene 1000 papeles y nos lleva muchísimo tiempo. Pero es importante pensar que cuando queremos hacer terapia celular, el producto estrella es la célula. Si no cuido la fuente de esa célula y la producción de esa célula, olvídense del ensayo. No vale para absolutamente nada, porque los resultados que voy a obtener no van a ser buenos. Entonces, tenemos un mogollón de ensayos clínicos en terapia celular, en todas las especialidades, y no somos capaces de decir si alguna de estas células vale para una patología concreta. ¿Por qué? Porque cuando te pones a rascar en el ensayo, te das cuenta de que la metodología que se ha utilizado para hacerlo no es tan buena como parece. Y se nos olvida muchas veces, y los clínicos a veces pecan de eso, de que aquí lo importante es la célula. Si yo no trato bien a la célula, mis resultados van a ser malos siempre, o nulos. Malos no, porque no vamos a generar nada raro por ahora, pero nulos sí. Va a hacer lo mismo que haría con un tratamiento convencional o con un placebo. Mientras que si yo me encargo de que mi producto sea de calidad y un producto bueno, al final, cuando yo trate a ese paciente, sí que tendré unos resultados que me dirán si vale o no vale, pero serán resultados robustos que me servirán para algo serio. Porque lo que tenemos hasta ahora realmente, y Javier que está aquí se lo sabe mejor que yo, pues tenemos muchos ensayos clínicos de poquitos pacientes cada uno, y es que en diferentes patologías no somos capaces de aunar esos resultados por las diferencias que hay a la hora de haber hecho todo el ensayo, con lo cual eso es complicado. Y ya está, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Eugenia. Si este es el nivel que tú le das a los alumnos, la verdad es que se deben de quedar estupefactos, vamos, no sé si este es el nivel que tú decías que pensabas que era un curso para alumnos, pero yo he aprendido un montón y me han quedado las cosas muchísimo más claras. Como decía María Eugenia, evidentemente es muy difícil hacer algún tratamiento a día de hoy, y a todos nos gusta y todos lo tenemos en la cabeza y resulta un área muy atractivo, con células cultivadas. Para intentar buscar ese resquicio, esa picaresca de la que ella hablaba, pues hay otras opciones, que es utilizar células que no son cultivadas, donde la legislación resulta mucho más benévola. Son células que utilizamos directamente en el quirófano, son células que extraemos e implantamos muchas veces en el mismo tejido, y son células cuya única manipulación es la centrifugación. Esos tres factores hacen que podamos escaparnos de la ley del medicamento y podamos de alguna manera poder hacer una aproximación a terapias celulares con algo que realmente no son células cultivadas, y que seguramente, como luego veremos a lo largo de algunas de las charlas que hoy se van a dar aquí, pues nos permite ver que podemos tener buenos resultados, pero que seguramente si los cultivamos podríamos tenerlos todavía mejores, con lo cual todavía es un paso inicial. El doctor Javier Narbona es médico adjunto del Servicio de Traumatología del Hospital Gregorio Marañón, ahora mismo destinado en la unidad de ortopedia infantil. Hizo con nosotros la tesis doctoral, con María Eugenia y conmigo, para ver exactamente de dónde podíamos sacar el mayor rendimiento en una punción para extraer células mesenquimales, y eso es lo que seguramente, entre muchas otras cosas, nos va a contar Javier. Muchas gracias, Javier.
nosotros queremos sacarlas, ¿dónde las encontramos? Pues virtualmente podemos encontrar células troncales mesenquimales en cualquier tejido conectivo del ser humano. Esto no es suficiente, no vale encontrar una célula suelta, nosotros queremos muchas. Y sabemos que en el ser humano adulto existen sitios específicos de la anatomía donde estas células se concentran. Nosotros a esos sitios específicos les llamamos nicho. En el nicho tenéis que pensar como una especie de ecosistema en el que la célula troncal mesenquimal se encuentra cómoda. Están allí, acumuladas, aparcadas, por así decirlo, y el nicho habla con la célula por medio de factores humorales, hormonales, físicos, metabólicos, que le van dando órdenes a la célula. La mantienen quiescente y cuando es necesario le dan órdenes para que se active y realice una tarea determinada. ¿Qué ocurre? Pues que las células troncales mesenquimales, en función del nicho en el que se hayan formado, van a desarrollar una serie de características intrínsecas. Pensar como en los hermanos gemelos. Dos hermanos gemelos al nacimiento son exactamente iguales, pero con el paso del tiempo uno desarrolla un gusto por el deporte, el otro desarrolla un gusto por la música. Pues con las células troncales mesenquimales pasa lo mismo, son iguales en origen, pero en función del nicho en el que se hayan desarrollado, una va a tener unas cualidades mejores, pues por ejemplo para el desarrollo de hueso, otra para el desarrollo de grasa y similar. Los nichos. ¿Dónde encontramos nichos en el ser humano? Pues donde haya tejido conectivo, hemos dicho. Tenemos hueso, músculo, grasa subcutánea, corazón, ¿vale? Pero esto para nosotros no es suficiente y es que tenemos un problema. El problema es que los que estamos aquí somos traumatólogos, somos médicos, no sé si alguno... vale. Y los médicos somos muy pesados, no solo queremos sacar células y estudiarlas, queremos usarlas. El problema de querer usarlas es hacer terapia, y para hacer terapia ya no nos basta con conocer estas células y sacarlas, sino que nos exige una serie de requisitos. Cuando hablamos de terapia celular, el éxito viene dado por la calidad y la cantidad. No solo necesitamos células, sino necesitamos que esas células cumplan nuestro objetivo terapéutico. Quiero curar una pseudoartrosis, necesito células que hagan hueso. Quiero curar una pseudoartrosis atrófica, quiero que hagan trama vascular. Y la cantidad, necesitamos un número mínimo de células para que ese efecto se dé resultado. Añadimos un tercer aspecto. No solo nos vale tener muchas células y mucha cantidad, sino que deben estar disponibles. No me voy a dedicar a sacar 100 córneas para tratar una pseudoartrosis. No voy a dañar un órgano para obtener unas células, hacerle un rotundo descosido. Bueno, entonces, de todos esos tejidos en los que he hablado, ¿cuál es el trending topic en la literatura actual? Digamos, las 4 fuentes que más éxito han tenido, las que están siendo más estudiadas. Tradicionalmente, la médula ósea. De toda la vida, fue el primer sitio donde se descubrieron las células troncales, hematopoieticas, luego se descubrieron las mesenquimales. La grasa ha pegado muy fuerte, el cordón umbilical y la pulpa dental. Esto es una revisión que hice por entradas en PubMed de artículos publicados en la última década, de 2005 a 2015, poniendo como palabras clave células madre derivadas de pulpa dental, de cordón umbilical. Como veis, siempre ha dominado la médula ósea, que es donde más estudios ha habido, seguida por la grasa, que va creciendo cada año, y en menor medida la pulpa dental y el cordón umbilical. El resto de las fuentes son muchísimo menos estudiadas. Endometrio, placenta. Somos traumatólogos. Nosotros tenemos más dificultades para obtener cordón umbilical, para tratar con la pulpa dental. Por ejemplo, los maxilofaciales sí que les interesa mucho más esto porque están más acostumbrados. Son 2 fuentes que para nosotros no tienen mucha utilidad por 2 motivos. La pulpa dental, por ejemplo, presenta un número muy pequeño de progenitores. Para cada tratamiento que quieras hacer prácticamente siempre es necesario expandirlas. Eso ya añade costes, añade tiempo, no te deja hacer terapias en un único caso. Y el cordón umbilical está más desarrollado de cara a banco de biotejido para tener una reserva personal de tus propias células en el futuro. Habitualmente es necesario expandir o cultivar las células. Y estudios, ensayos clínicos en pacientes en cirugía ortopédica y traumatología, no he encontrado estudios, por lo menos. Bueno, nos queda la médula ósea y la grasa como las fuentes más utilizadas en traumatología. Voy a comentar primero de la médula ósea. Todos la conocéis, igual comento conceptos muy básicos. Históricamente ha sido el gold estándar, es lo más investigado, de lo que más ensayos se han hecho.
como todos sabéis, se encuentra en el hueso esponjoso, presenta una alta población celular, células mononucleadas, como ha explicado antes la doctora Fernández Santos. Tenemos monocitos, macrófagos, megacariocitos, y entre ellas, aproximadamente una entre cada 10.000, según los estudios, una entre cada 100.000 células, es una célula troncal mesenquimal. Hemos explicado antes las propiedades de diferenciación a otros tejidos que tienen estas células. Pues bien, ¿cómo extraemos esa médula ósea? El primer estudio que se hizo de médula ósea fue en 1903, simultáneamente por el italiano Giuseppe Pianese y por el alemán Wolf, en el que sacaban tacos con una trefina sólidos de hueso para estudio de enfermedades parasitarias. No tuvo mucho éxito, la técnica quedó en desuso, hasta que en 1923 Seyfarth pensó que el esternón era una zona de hueso más blandito con una cortical más finita y que sería más fácil extraerlo de él. Hasta que no llegó 1928 Arinkin, que fue un poco más inteligente, y dijo: vaya, es tan difícil manejar el hueso en laboratorio, esos tacos para analizar, para ver al microscopio, ¿no es más fácil puncionar y aspirar el contenido? Él introdujo la técnica de aspirado medular, que es la que conocemos hoy día. Y ya en 1948 Rubinstein comparó, dijo: tenemos un hueso mucho más grande aquí, mucho más fácil de pinchar, con mucha mayor cantidad, voy a pinchar la cresta ilíaca. Se encontró con que las muestras eran de muchísima más calidad, con muchísimo más contenido celular. Todos sabéis cómo se funciona una cresta ilíaca, una médula ósea. Usamos trócares con orificios laterales. Estos orificios son muy importantes, como vais a ver. Se punciona el hueso, localizas la punta del trócar en la esponjosa y aspiras la médula. Eso no es suficiente. No es suficiente. Para obtener una muestra buena de médula ósea rica en células troncales mesenquimales, hay un método correcto que lo investigó Ernie Wu en su artículo, y que consiste en ser conscientes de que las células troncales mesenquimales no se encuentran flotando en la médula ósea libremente, sino que se encuentran adheridas a las paredes del endotelio que tapiza la médula ósea por su interior. Están pegadas, están adheridas. Nosotros, cuando puncionamos y aspiramos, conseguimos despegar algunas de ellas, pero prácticamente todo lo que aspiramos es sangre periférica, hematíes, plaquetas, ¿vale? Entonces, esta técnica de punción lo que quiere es despegar el máximo número de células y que se te contamine mucho menos con el resto de células. ¿Cómo se hace esto? Se perfora la cortical, se aspiran 2 mililitros de sangre. Hicieron varias variantes, probando con 5 mililitros, con 10. El mejor resultado se obtuvo con 2 mililitros, y a continuación se gira el trócar un cuarto de vuelta para posicionar los orificios laterales en una posición perpendicular y aprovechar al máximo el aspirado. Y a continuación no seguimos aspirando, sino que cambiamos el sitio donde estamos aspirando, bien profundizando o bien cambiando la dirección del trócar. Bueno, a continuación ya tenemos nuestra médula ósea. ¿Qué hacemos con ella? Podemos purificar la muestra, quedándonos solo con la fracción de células troncales mesenquimales que nos interesa, que es el método que explica antes la doctora Fernández Santos, habitualmente por una gradiente de densidad, usando Ficol y Percol. O bien la ventaja que nos otorga la médula ósea es que podemos utilizar directamente, sin salir del quirófano, esas mismas células. ¿Cómo lo hacemos? Cogemos la muestra de médula ósea, la centrifugamos y obtenemos un concentrado, solamente con la fracción celular, y las podemos inyectar. Debemos tener muy claro que en el concentrado que estamos inyectando no estamos inyectando solo células madre, estamos inyectando unas poquitas células madre y un mogollón más de células que son macrófagos, plaquetas, hematíes, ¿vale? Bueno, la cresta ilíaca, siempre hemos hablado de la cresta ilíaca. ¿Son todas las médulas óseas iguales? ¿Por qué siempre tenemos el concepto de la cresta ilíaca como gold estándar, que es lo que se ha hecho de toda la vida? Bien sea por cresta ilíaca posterior, como suelen hacer los hematólogos, o bien por cresta ilíaca anterior, que suele ser mucho más cómoda la posición en quirófano. Bueno, pues ha habido varios investigadores que nos hemos dedicado a comprobar qué ocurre en otros huesos. De los estudios que hay, el que mejores resultados obtiene es el realizado por MacLean y colaboradores en 2005, que investigaban médula ósea procedente de cuerpo vertebral. Es con diferencia la médula ósea que contiene más células mononucleadas en el cuerpo. Lógicamente, no vamos a andar pinchando vértebras a un paciente solamente para obtener sus células. Estaría justificado si forma parte de un procedimiento de cirugía de columna vertebral o similar. Poco disponible. ¿Vale? Machoka en 2010 hizo 2 estudios consecutivos en número proximal, guiado por artroscopia, funcionaba el número proximal como un trócar,
y obtenían un resultado de células mononucleadas similar a la cresta ilíaca y con las mismas propiedades de diferenciación hacia hueso, grasa, cartílago. En el fémur distal, Beitzer en 2012, lo mismo, guiado por artroscopia, aprovechaban cirugías de ligamentoplastia del cruzado anterior y obtenían un resultado de células mononucleadas prácticamente similar a la cresta ilíaca. Nosotros en el departamento se nos ocurrió que, ¿por qué no funcionar el fémur y la tibia proximal y el fémur distal? Y realizamos un estudio que fue mi tesis doctoral, dirigida por Javier Vaquero y María Eugenia Fernández. Y aprovechamos en pacientes que iban a ser intervenidos de prótesis total de rodilla. Para puncionar a cada paciente sacábamos una muestra de cresta ilíaca, de fémur distal y de tibia proximal. El diseño del estudio, aprovechábamos la incisión programada para la prótesis, realizamos la punción proximal, la punción distal y además la cresta ilíaca. 3 muestras de cada paciente y las comparábamos entre ellas. Luego lo cultivamos en el laboratorio de terapia celular. Como no eran células con fines terapéuticos, no lo hicimos en sala blanca traslacional, sino aquí en el laboratorio. ¿Qué ocurre con las células que encontramos? Encontramos que eran células con exactamente las mismas características. Un fenotipo compatible con célula troncal mesenquimal, una diferenciación satisfactoria hacia hueso, grasa y cartílago, y el número resulta que encontramos un menor número de células que en cresta ilíaca, ligeramente inferior. ¿Qué ocurre? Que la edad media de los pacientes de nuestro estudio era aproximadamente 78 años, por las características de que eran pacientes que les íbamos a hablar de prótesis total de rodilla. Ahora bien, encontramos que era comodísimo pinchar una tibia. Puedes acceder a ella en cualquier acto quirúrgico, ya sea el paciente en decúbito prono, decúbito supino, decúbito lateral. Es muy fácil, es una técnica muy segura. Todos los médicos hemos sido entrenados en tomar una punción intraósea cuando no tenemos acceso periférico en una urgencia. Es una técnica muy sencilla y de muy bajo riesgo. Mucho menos riesgo funcionar una tibia en su cara anteromedial que funcionar una cresta con el riesgo, una vértebra, una. Bueno, la grasa es la otra localización que más éxito ha tenido. Siempre se le había considerado, pensaba que iba a estar el doctor Lasso, entonces me iba a meter mucha caña con la grasa. Siempre se le consideró un producto de desecho tras cirugía cosmética, liposucción, cirugía abdominal para resección, hasta que resulta que Young en el año 95 demostró que en la grasa existían células troncales mesenquimales, y no solo eso, sino que estaban en una concentración altísima, muchas veces superior a la que encontramos en médula ósea. Algunos estudios hablan que de 500 veces superior, cual no es muy creíble, pero aproximadamente se encuentran 5.000 células troncales mesenquimales por cada gramo de grasa, por 100 células troncales mesenquimales por mililitro de médula ósea. Ahí los estudios patinan un poco, hay que leerlos con un poquito de crítica. La parte importante de la grasa que nos interesa es la fracción vascular estromana, vascular estromal flexión. La grasa está compuesta por adipocitos que contienen la grasa en su interior, y luego el estroma intermedio, que son los vasos sanguíneos, los leucocitos, entre ellas las células troncales mesenquimales, que se cree que forman aproximadamente un 10% de toda esta fracción vascular estroma. ¿Cómo obtenemos la grasa? Es un procedimiento parecido, es una punción aspiración. En este caso se usa una cánula. Para poder introducirla se realiza una incisión pequeñita en la piel del paciente, y es una cánula conectada a un sistema de vacío, bien una jeringa cuando se hace en modo manual, o bien conectada a sistemas de bombas de vacío y filtros, que al realizar ese vacío la grasa se embebe en estos agujeritos, y al realizar un movimiento de vaivén de cizalla vas atricionando el tejido, y este tejido se rompe y se va succionando hacia el interior. Para los traumatólogos, haceros una idea que es prácticamente lo mismo que un sinoviotomo, ¿vale? Hay muchos sistemas, muchos modelos de cánula pensados con el fin de atricionar lo menos posible las células, provocar la menor citólisis posible y conseguir una muestra lo menos dañada posible. Se desaconsejan, por ejemplo, todos los sistemas que van implementados con ultrasonidos para licuar el tejido, los que presentan lavado, degradado, láser. Hay un montón de modelos. Bueno, una vez que tenemos la grasa, tenemos que obtener las células que están procedentes en ella. Queremos eliminar el resto.
Como ha explicado antes, se puede hacer bien por centrifugación simple, por decantación. Nos quedamos con el tejido graso, eliminando los restos de lavado. Este tejido graso, si queremos obtener la fracción vascular estromal, lo que tenemos que hacer es romperlo. Se digiere el tejido con colagenasa, con enzima colagenasa, y se centrifuga. Eliminamos todos los restos del anestésico empleados para realizar el procedimiento de liposucción. Eliminamos los adipocitos maduros, los restos lipídicos, y nos queda aquí abajo un pellet semisólido de células donde se encuentran, entre otras, se encuentran las células troncales mesenquimales, acompañadas de leucocitos, monocitos, macrófagos. Lo mismo, con estas células podemos llevarlas al laboratorio, expandirlas, conseguir un número muchísimo mayor, ¿vale? O bien, cosa que hace unos años no se podía, pero también permite ahora en este momento realizar procedimientos en un solo paso en quirófano, sacar las células y sin sacarlas de quirófano volver a inyectarlas al paciente. No conozco muy bien ese sistema, pero nos podrá hablar el doctor Lasso. Los traumatólogos en concreto nunca hemos sido mucho de grasa, pero le tenemos un cariño especial a una grasa única que existe en el cuerpo humano. Es una grasa única porque se encuentra intraarticular. Es la grasa de Hoffa, o la bolsa adiposa de Hoffa infrapatelar, en la rodilla. ¿Por qué es única esta grasa? Porque es la única grasa del cuerpo que se encuentra intraarticular, en contacto directo con la superficie articular del cartílago de la rodilla. Se empezó a estudiar en 2005 por Wickham, extrajo una muestra de grasa de Hoffa y encontró que había células troncales mesenquimales. Y con el hecho de que se encuentra en contacto directo con el cartílago, embebida en el líquido sinovial, nos hemos puesto todos a investigar como locos a ver si puede tener algún tipo de peculiaridad especial, mayor facilidad para diferenciación a condrocitos, mayor facilidad para la reparación de lesiones osteocondrales. Y básicamente la literatura ahora mismo está inundada de, no me va a pasar, hay muy poquito, pero de tratamiento de osteoartritis, lesiones meniscales con la grasa de Hoffa. Lo que sí se ha visto es que presenta propiedades antiinflamatorias sobre los condrocitos. Acordaros lo que hemos comentado antes de que son células inmunoprivilegiadas. Tienen la particularidad de parar la respuesta inmune, propiedades antiinflamatorias, regular la respuesta de las células T, de las células B. Bueno, hemos hablado cordón umbilical, diente, las hemos desechado un poquito, nos hemos quedado con la grasa y con la médula ósea como las principales competidoras. Soy traumatólogo, tengo un paciente con una determinada patología. ¿Qué fuente uso? Te va a salir literatura y parece que hay una especie de guerra, una especie de competición entre la grasa y la médula ósea. Cada cual quiere demostrar que la suya es mejor. Empiezas a encontrar artículos que dicen que la médula es maravillosa frente a la grasa, hace muchísimo más cartílago, cura mejor la pseudoartrosis. Por cada 5 artículos de los que te encuentras otros 5 que dicen lo contrario, que la grasa es muchísimo mejor, que la médula ósea no tiene nada que ver. Hay muy poquitos estudios comparativos que comparen una con la otra, y ensayos clínicos apenas hay. Que en un mismo paciente no se puede tratar la misma lesión con grasa o comparando un paciente con grasa y el otro con médula ósea. No encuentras, ¿vale? La mayor parte de los estudios comparativos que hay de grasa versus médula ósea son in vitro, ¿vale? Y como hemos dicho antes, las peculiaridades, las capacidades de una célula no solo se encuentran influenciadas por el nicho donde las hayas obtenido, sino que también el método de cultivo, el método de aislamiento, el método de diferenciación y cómo estandarizas esa diferenciación, cómo compruebas que realmente se te diferencia la hueso, cartílago, tendón, varía, ¿vale? Entonces hay que hacer un poquito de lectura crítica y llegamos a la siguiente conclusión. Esto me hice una búsqueda en PubMed, estoy revisando toda la literatura que hay acerca del tema. Y este cuadro es de elaboración propia, igual alguien no está de acuerdo con alguna de las cosas que he puesto, pero más o menos es un resumen. Médula ósea versus grasa. La disponibilidad, ambas están muy disponibles. Tenemos muchas zonas para funcionar médula ósea y podemos obtener grandes cantidades. Gana la grasa, hay mucha más y en algunos en concreto tenemos más que otros, ¿vale? Número de células troncales mesenquimales, ambas son fuentes con muchísima concentración de células troncales mesenquimales, pero por lo que dicen los estudios gana por goleada la grasa. Este es un tema interesante. ¿Realmente más es mejor? ¿Necesitamos mucho número de células? ¿Para qué quiero yo ponerle 2 millones de células troncales mesenquimales si igual me basta con 30.000?
son necesarios muchos más estudios para saber el número mínimo de células necesarios para tratar una determinada patología. Hay muy poquitos estudios, hay 4 o 5 que cuantifiquen, por ejemplo, en pseudoartrosis, el más conocido es Ermigú, que lo he comentado antes. En su estudio estableció que el número mínimo para tratar una pseudoartrosis era de 30.000 progenitores. Muy poquitas. Realmente hay, podrías escoger, ¿no? Esa médula te daría igual, porque hacen falta muy poquitas. Bueno, poquitas, 30.000. ¿Vale? En osteogénesis imperfecta, Horwitz, por ejemplo, estableció que el número mínimo, no sé si creo recordar que era 100.000 células, 100.000 progenitores por cada kilo de peso del niño que estabas tratando. Hacen falta más estudios para saber el número mínimo de células que necesitamos. Ahí sí que podremos decantarnos por una por otra. La técnica de extracción, aquí hay polémica. Siempre la gente dice que la liposucción es una cosa muy sencilla, y otros que dicen, caray, es un procedimiento cruento, requiere hacer una rejita, duele mucho después, necesita anestésico. La punción, para nosotros la punción, los traumatólogos, es un pinchacito en el hueso, eso no deja ni marca, no duele, lo puedes hacer casi ambulatoriamente en la consulta. Y otras personas dicen, estás lesionando el hueso, eso duele muchísimo, sale un hematoma tremendo, ahí hay un poquito de polémica. Vamos a reconocer que ambas son técnicas muy fáciles, dominables enseguida por cualquier clínico que reciba un poquito de adiestramiento. Yo soy traumatólogo, me puedo dedicarlo de las cruces a la medulares, ¿vale? Terapias one step, que decimos, sin salir de quirófano. Llega el paciente a quirófano, saca sus células y sin salir del quirófano se las implantas. Ambas lo permiten. La médula es muchísimo más sencilla de procesar, te basta con una centrífuga, ¿vale? La grasa ya no conozco mucho, pero ya necesitas que si digestión enzimática, aspirado, lavado, procesado. No conozco mucho el tema, así que tampoco me he querido decantar. Diferenciación en el hueso, cartílago, tendón, ligamento, músculo y nervio. Recordemos que estamos en un seminario del Departamento de Cirugía de aplicación clínica en cirugía ortopédica y traumatología. Esto es lo que nos interesa. No he comentado nada del hígado, no he comentado nada de diferenciación a otras cosas que no he trabajado. ¿Vale? Estamos hablando de aplicaciones en cirugía ortopédica y traumatología. Por lo tanto, diferenciación a tejido musculoesquelético. La búsqueda que he hecho ha sido revisión de artículos publicados, de ensayos clínicos comprobados y acertados o estudios en animales. Cuando pongo un interrogante es que o no he encontrado estudios o los estudios que se han realizado han sido in vitro, ¿vale? Hueso, las dos, capacidad perfectamente demostrada. Diferenciación a cartílago, reparación condrogénica, las dos ampliamente comprobadas. A tendón, a músculo y a nervio periférico hay ensayos clínicos, aunque sea un artículo que haya encontrado. Lo que no he encontrado ha sido, por ejemplo, para células troncales mesenquimales procedentes de tejido adiposo, ensayos en ligamento, ¿vale? En tendón por lo menos he encontrado tratamiento de manguito rotador en ratas, en humanos ahora no recuerdo, ¿vale? No he hablado apenas del cordón umbilical y la pulpa dental. Disponibilidad, cordón umbilical, ninguno de nosotros creo que tenemos guardado en banco cordón umbilical o de alguno de nuestros familiares para que se pueda emplear en nosotros. Pulpa dental, dos como mucho, ¿vale? Número de células troncales mesenquimales, en cordón umbilical muchas. En pulpa dental, mucha concentración, pero muy poquita cantidad, es necesario expandir, ¿vale? La técnica de extracción, cordón umbilical, sin 40, no es dañina, es muy sencilla. Pulpa dental, bueno, sencilla sobre todo si le preguntas al maxilo, no lo pueden. Terapias en un tiempo no permiten, necesario procesarlas. Aplicaciones en traumatología, la mayor parte no existe ningún ensayo en humanos ni en animales, ¿vale? Sí que puedo encontrar literatura seria, un poquito contrastada, que el cartílago y la pulpa dental no parece tener buenos resultados, ¿vale? En resumen, la médula y la grasa, para los traumatólogos, para los que estamos aquí, son las dos fuentes mejores que tenemos a nuestra disposición. Las dos, con toda su polémica, con toda la guerra que han encubierto en la literatura, las dos son equiparables en términos de efectividad y de eficiencia, de coste y de efectividad, ¿vale? Necesitamos artículos que digan el número mínimo de células para tratar. Necesitamos traumatólogos, necesitamos cirujanos que sepan lo que es una célula troncal, cómo se diferencia, las características que tienen para poder hablar con propiedad. Como he comentado ya antes, revisas muchos artículos que confunden muchos términos, ¿vale? El método de cuantificar esas células, saber si realmente se han diferenciado. Unos lo hacen por tinción, otros lo hacen por expresión de RNA, ¿vale? Y luego, la
La duda que teníamos, ¿cuándo eliges una u otra? Pues depende de tus características, tus habilidades técnicas. Yo me encuentro más cómodo con un trocar. Igual el doctor Lasso, cirujano plástico, se encuentra muchísimo más cómodo con un liposuctor. ¿Qué medios tienes? ¿Cuál es tu entorno? Nosotros tenemos un laboratorio de terapia celular con unos profesionales que nos echan una mano y nos dicen: esta muestra la has sacado mal, intenta hacerlo la próxima vez así, coge mejor de este sitio, este paciente tiene tal, a este no le toca, que pensar mal, ¿vale? Y luego, por supuesto, las características del paciente: edad avanzada, determinadas enfermedades, uso de corticoides. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Nos vamos a meter ahora a hablar de aplicaciones ya prácticas en las que por lo menos ha habido algún ensayo clínico en tratamientos en cirugía ortopédica y traumatología. Exactamente. Y además es que se tratan de pacientes jóvenes, con lo cual pues todavía el problema es mayor, porque ponerle una prótesis de cadera a un paciente joven siempre nos deja con algún tipo de remordimiento. La clasificación clásica de las necrosis de la cabeza del fémur la hicieron Arlet y Ficat en los años 60-70 en cuatro tipos, en 4 fases. En la primera no hay signos radiológicos, lo único que hay es histológicamente una zona de necrosis que se ha quedado sin vascularización. La fase 2, radiológicamente, ya se ve una línea de demarcación, como se ve aquí, que marca la zona necrótica o separa la zona necrótica de la zona vascularizada. En estos casos de la fase 1, el tratamiento clásico, el dolor de cadera, ahora con la resonancia podemos llegar a ver esta zona de necrosis, pues es la descarga o como mucho la descompresión. La fase 2, en la que ya hay una línea de demarcación, o se hace la descompresión o se utilizaban hace poco injertos vascularizados de peroné, fundamentalmente para llevar células y nuevos vasos a esa zona muerta. La fase 3 es cuando ya se nos ha hundido la cabeza, la necrosis ha progresado, se nos aplasta la cabeza y el tratamiento es o poner una prótesis parcial solo de la cabeza o incluso unas prótesis de recubrimiento que dieron muy mal resultado, que actualmente incluso se está planteando por el par de fricción que es metal contra metal el prohibirlas o el dejar de utilizarlas. Y finalmente en la fase 4, cuando ya se ha hundido mucho la cabeza y se ha deteriorado el cotilo, pues no hay más remedio que poner una prótesis como la que había en la foto anterior, que es una prótesis total de cadera. En las fases 1 y 2 es donde pueden tener indicación, antes de que la cabeza pierda su esfericidad, estos tratamientos con células. ¿Y por qué puede ser una patología muy agradecida para el tratamiento con células? Pues porque hay muchos datos clínicos que indican, y luego veremos algunos histológicos, que esta puede ser un modelo muy bueno para el uso de células mesenquimales estromales. Si a estos pacientes en el grado 1 les ponemos solo con unos bastones y una descarga, sabemos que solo irán bien una cuarta parte de los pacientes y casi 2/3 van a acabar necesitando una prótesis de cadera. Trabajos después posteriores, como el de Mon, más de 1000 pacientes, dice que si a estos mismos pacientes se les hacen unas pequeñas perforaciones que lleguen hasta la zona necrótica, solo el 33% va a necesitar una prótesis. Es decir, ya hemos bajado a la mitad el riesgo de colocar en una persona joven una prótesis de cadera. Y trabajos posteriores demostraron que añadiendo proteína morfogenética o células mesenquimales se pueden mejorar los resultados y tener todavía un porcentaje menor, luego veremos de cuánto, de pacientes que pueden necesitar una prótesis de cadera. Pero es que además hay datos histológicos. A partir de los 25 años, en personas normales, hay más células madre en el cuello que en la cabeza del fémur, y eso es igual para los dos sexos. Pero en los pacientes que tienen una necrosis de cabeza de fémur, hay una disminución enorme de las células osteoprogenitoras en la cabeza, que son sustituidas generalmente por médula grasa. No se sabe si el efecto del alcohol o los esteroides, que están en la etiología de las necrosis de la cabeza del fémur, pueden ser también responsables de esta sustitución del tejido óseo vital y con sus células mesenquimales por una médula grasa. En cualquier caso, el aporte de células de este tipo en esta patología tiene una justificación sólida. Por un lado, se van a incorporar como osteoblastos y osteocitos al tejido óseo que se ha perdido. Por otro lado, por ese efecto paracrino, van a ser capaces de liberar factores de crecimiento, VEGF sobre todo, que va a estimular los vasos o la formación de neovascularización en esa zona necrótica en la que vasos no hay. Y por otro lado, tienen un efecto antiinflamatorio que también nos viene muy bien. Por lo tanto, parece ser
que aquí puede estar muy justificado el uso de esta terapia por la osteogénesis y la angiogénesis que nos pueden proporcionar las células mesenquimales. En el año 2007, en uno de los cursos que yo hago, que se llama ¿Qué hay de nuevo?, pues vino un francés que se llama Philippe Ernigou, que acababa de publicar en los primeros tratamientos con médula ósea autóloga en la necrosis de la cabeza del fémur, y nos dejó impresionados por los buenos resultados que había obtenido, y por lo tanto empezamos a hacer esta técnica un par de años más tarde. El tratamiento y la técnica quirúrgica es muy sencilla, porque lo único que hace falta es, con un intensificador de imágenes, localizar la zona del hueso que se ha necrosado, generalmente el antero superior, llegar con un trocar de esos perforados que decía Javier Narbona y inyectar ahí las células. Nosotros, además, para ver, porque no nos creíamos muy bien que esas células pudieran llegar mucho más lejos, mezclamos esas células con un contraste óseo urografín, un contraste óseo que se utiliza generalmente para urografías, con lo cual no tiene ningún efecto nocivo sobre los tejidos, y vimos que cuando se inyectan a la presión que hay que inyectarlas, no solo podemos rellenar toda la zona de la necrosis, sino que, como veis aquí, difunde casi hasta la metáfisis del fémur la inyección de este líquido que contiene células mesenquimales estromales, aparte de, como dice Javier, otra serie de células que evidentemente no están purificadas, no es un cultivo. Empezamos un ensayo clínico, o lo hicimos dentro de un ensayo clínico, por respetar los márgenes de la legislación y el ámbito de la legislación actual, y a día de hoy ha incluido 55 pacientes. Los 22 primeros los publicamos en la revista española Cirugía Ortopédica y Traumatología, con 31 meses de seguimiento. Eran todos pacientes, como son relativamente jóvenes, todos eran menores de 70 años, con una edad media de 37. 6 tenían una etiología traumática, 4 eran por corticoides y 12 no supimos encontrar la causa. Los dejamos como idiopáticos. En esos grados de eficaz de los que hemos hablado, 2 eran del grado 1, la situación ideal, 14 del grado 2, una buena indicación. Ya nos envalentonamos con el tema, incluimos 6 del grado 3, que luego veremos las consecuencias. Y la afectación media del volumen de la cabeza era del 25%, la necrosis, pero oscilaba entre el 10%, y no hay que olvidarse esta cifra, el 60%, porque veremos que luego esas fueron las que no fueron bien. Aplicando escalas visuales analógicas, pues los resultados clínicos a los 2 años eran buenos, como las escalas funcionales de funcionamiento de su cadera, que a los 2 años pues habían mejorado notablemente, acercándose al 75% el estado de su cadera después de este tratamiento 2 años después. Pero 5 pacientes, lo cual es un 24% de los pacientes, tuvimos que, en este plazo de 2 años, sustituirles su cadera porque la necrosis avanzó y hubo que ponerles una prótesis total de cadera. Y nos encontramos con que estos 3 factores, que luego vamos a ver que en la bibliografía se repiten, son claves. 4 de los 5 pacientes eran secundarias a su necrosis a un tratamiento a altas dosis de esteroides. De los pacientes en estadio 3 teníamos 2, y de los pacientes en estadio 1 o 2 teníamos 3 de estas prótesis, con lo cual el 33% de las prótesis las habíamos puesto en estadios avanzados, mientras que en estadios precoces solo el 18%. Y finalmente, el 80% de nuestros pacientes que hubo que ponerles una prótesis porque fracasó el tratamiento tenían más del 50% de la cabeza necrosada, y esa pues efectivamente es uno de los factores determinantes. Este hombre, Philippe Ernigou, que habéis visto en la foto ahí en el Bernabéu con nosotros, pues publicó en el año 2002 este trabajo, que fue el primero, y él encontraba lo mismo que nosotros en un número importante de caderas, también tenía algunas en estadios avanzados, pero que en estadio 1 o 2 el 94% al que hacía este tratamiento iba bien. Estadios 3 y 4 casi la mitad, y de sus 18 prótesis, el 18%, menor que el nuestro, 25%, y encima con más seguimiento, 7 años, de prótesis de cadera, había en estadios 1 y 2 había tenido que ponerla solo en el 6%, cuando, si no se le hacía nada, si os acordáis, la descarga, el 67% acababan con una prótesis, y en estadios 3 y 4 más de la mitad necesitan una prótesis. Este es el primer trabajo aleatorizado, comparativo, en 18 casos de pacientes, porque 5 eran bilaterales, en los cuales en unos se hizo solo las perforaciones y a otros se les inyectaron además células
madre, en teoría, pues aspirado de médula ósea, células madre y otra serie de células, que se siguieron 24 meses, les mejoró a todos el dolor, pero en el grupo control, el 62% la necrosis siguió avanzando, y en el grupo en el que se habían puesto células, solo el 10% la necrosis había seguido avanzando. Luego parece ser que el perforar está bien, mejora los resultados, pero el añadir células está mejor. Y el último trabajo que ha publicado Ermigú sobre 500 y pico caderas, ahora tiene 1000 y pico, según hablé yo con él hace poco, 1800 casos tratados con este mismo sistema, con lo cual es una cantidad importante, con más de 15 años de seguimiento, pero este es el último trabajo que él publica a 12 años de media. Solo ha tenido que poner prótesis en el 17% y mejoran sus resultados en aquellos en los que puso una mayor concentración de aspirado de médula ósea, o un mayor número de células. En la bibliografía lo que está reflejado son, como decía antes María Eugenia, muchos casos de series, pero poquitos casos prospectivos y comparativos, controlados. Solo este que presentaba hace un momento, otros dos más en el año 2012. Todos ellos demuestran que la inyección, o bien de concentrado, como es este, o bien de células expandidas, mejoran los resultados y disminuyen el número de prótesis que hay que poner, pues alrededor de un 10% como mucho. Finalmente, en este metaanálisis publicado hace muy poquito, 2015, estos finales del 2015, demuestra que hay muy pocos estudios, como he dicho aquí, 3 de nivel 1, el resto son nivel 3, nivel 4, pero demuestra que hay base suficiente para que la inyección de células mesenquimales estromales en las necrosis de cadera se pueda recomendar como una recomendación grado 1 en el tratamiento de esta patología. Hay 3 factores que hemos dicho que no son favorables a este tratamiento y que los vamos a ver muy rápidamente. Uno, la extensión de la lesión, ya lo he dicho. Nosotros, los que nos fueron mal, eran aquellos casos en los que la necrosis abarcaba más del 50%, y aquí hay trabajos como el de Saito del año 88 que dice que todas las necrosis de cabeza de fémur que abarcan más del 50% evolucionan prácticamente todas hacia la prótesis de cadera, hacia la necesidad de una prótesis de cadera. Igual que los estadios, en el estadio 1 y 2 que no hay colapso, los resultados son buenos, un 23%, cuando hay colapso prácticamente el 60% evolucionan a una prótesis de cadera. Posiblemente para matizar las limitaciones de nuestro trabajo, tendríamos que haber utilizado una clasificación de las necrosis de la cabeza del fémur un poquito más precisa, utilizando esto que es la clasificación ARCO internacional de la osteonecrosis, que no divide ya solo en grado 1, 2, 3 y 4, como es la de Arlet que os hemos enseñado, sino que ya dice la localización y la extensión de la lesión a nivel de la cabeza, y podríamos haber evitado esos casos muy avanzados en los que el tratamiento nos fracasó. 2 casos, este es un caso preoperatorio, bilateral, una lesión muy grande a este lado, un poquito menos grande al otro, la resonancia magnética muy grande a este lado, un poco menos grande al otro, como un 20%. Esto es posoperatorio, bueno, al cabo de un mes, si no recuerdo mal, y esto es a los 24 meses, curada en un lado, aún con imagen de no vascularización ideal en la resonancia magnética en el otro, pero un paciente asintomático, la cabeza sigue siendo esférica, no se ha hundido, no ha necesitado la prótesis. Este es un caso contrario, más del 50% de afectación de la cabeza, le hicimos el mismo tratamiento, no debíamos de habérselo hecho, al cabo de 12 meses dolor, avance de la zona de la necrosis, el paciente ya no aguantaba más y acabó con una prótesis de cadera. Segundo punto para la discusión, aparte de la extensión, es el número de células que ponemos. Ya lo señalaba Javier Narbona, es crucial. Nosotros perforamos la cresta ilíaca, puncionamos y aspiramos la cresta ilíaca, no la perforamos, porque este es un trabajo que precisamente habla de los riesgos de aspirar la cresta ilíaca, y, como decía antes Javier Narbona, dice que la cresta ilíaca tiene zonas mejores que otras en cuanto al riesgo que puede inducir el clavar el trocar en repetidas localizaciones y aspirar. Hay en las 480 casos de este trabajo, hubo casi 100 perforaciones, un 20% de la tabla interna. Se multiplicaba por 4 en la gente que no tenía costumbre de aspirar una cresta ilíaca, es decir, los que más perforaban eran los que menos costumbre tenían, y aumentaba mucho el índice cuando son pacientes obesos en los que no se toca bien la cresta ilíaca. Y esos riesgos, aunque son pequeños, pues podían afectar desde una lesión del uréter a una lesión arterial de la ilíaca externa,
como se ve aquí, en esta punción a través de esta se pudo lesionar la arteria ilíaca interna. Entonces, y incluso en las zonas posteriores puede haber riesgo para el nervio ciático. Él recomienda que las punciones se hagan siempre en las zonas 2 y 3, que es en la cresta ilíaca anterior, no muy anterior, por detrás de la espina ilíaca anterosuperior, porque esa es la zona de menor riesgo quirúrgico. Y en cuanto al rendimiento, posiblemente tan bueno o mejor como la cresta ilíaca posterior. El tipo de células que vamos a obtener pues es este cóctel de células mononucleares en el que una por cada 10.000 pueden ser células mesenquimales estromales, es decir, unas 600 aproximadamente por mililitro de aspirado, y lo que necesitamos para tratar una necrosis de la cabeza femoral es un número mínimo que no está determinado. A día de hoy, la única referencia que hay de un número mínimo que tenga efecto terapéutico es este trabajo que hizo en la pseudoartrosis Ernigout, en el que vio los pacientes, él calculaba cuántas células se ponía en los pacientes que trataba, los pacientes que fueron bien y los que fueron mal, y estableció una línea que son 30.000 osteoprogenitores, es decir, 1.000 células por centímetro cúbico. Los que tenían más de 30.000 le fueron bien, los que tenían menos de 30.000 le fueron mal. Es muy empírico y es muy básico, pero es el único trabajo que hay diciendo qué número se necesita. El tipo de aspiración, pues como ha dicho Javier, hay que clavar el trocar y hay que dar emboladas, y no es de Ernigout, es de Musler, que es un poquito antes el trabajo este, y hay que dar emboladas bruscas y no pasar de 2 mililitros, pues si pasamos de 2 mililitros estamos haciendo una hemodilución. Después hay que girar el trocar, clavarlo un poco más profundo, volver a hacer otra aspiración y volver a sacar un par de mililitros, y así hasta conseguir el número suficiente para tener las células suficientes. En este caso, ¿cuánto? 120 mililitros para poder centrifugarlos y tener aproximadamente unos 12-15 centímetros cúbicos de centrifugado rico en células en general, y entre ellas en células mesenquimales estromales. Esto es el del doctor Orozco, que me prestó esta diapositiva, y en la que se ve que si hacemos emboladas pues acabamos aspirando alguna célula, pero si insistimos mucho en aspirar, lo que acabamos aspirando son hematíes y no separamos las células de su adherencia a las paredes. Como ya lo ha explicado Javier, el método de la centrifugación nos permite concentrar 6 o 7 veces ese número de células, y aquí están las células que se consiguen, todas las células mononucleares que se aspiran y las distintas fracciones que hay, y solo con un aspirado de este tipo muy abundante, de 120 mililitros, conseguimos unas 36.000 células mononucleares que parece que puedan ser suficientes para mesenquimales no mononucleares. Mesenquimales estromales pueden ser suficientes para el tratamiento de esta patología, pero depende mucho de la manera en la que hemos aspirado, de qué centrifugación hagamos, con qué fuerza y con qué tiempo, y como ha dicho la doctora Fernández Santos, de la edad de los pacientes, aunque afortunadamente estos son pacientes jóvenes que tienen bastantes células en su cresta ilíaca. Nos queda la otra opción, si pensamos que no podemos utilizar células por aspirado, que es el cultivo, pero esto entra dentro de otro apartado, es tratamiento con células. Esto es ley del medicamento, y a día de hoy hay que obtener una cantidad de permisos tremendos para poder hacer esta tecnología, que seguramente sería mucho más razonable que tener que aspirar 120 mililitros y centrifugarlos en la cresta ilíaca, porque aspirar 120 mililitros de 2 en 2 no resulta nada cómodo, no sé, lleva su tiempo, aunque pinchemos las dos crestas ilíacas. 120 mililitros son muchos mililitros. Conclusión: la necrosis isquémica de la cabeza femoral se puede tratar con esta tecnología reduciendo el número de caderas que evolucionan a la artrosis y necesitan una prótesis de cadera en pacientes jóvenes, aunque hay que establecer muy bien las indicaciones. La clasificación de FICAT de la cabeza sigue estando redonda o se ha hundido no nos vale. Hay que saber si tenemos más del 50% de la cabeza o menos del 50% de la cabeza necrosada para que nos sirva. El número de células aún está por determinar, pero en este trabajo parece que con 36.000 células de promedio puede ser suficiente para tener un buen efecto terapéutico, y el cultivo celular quizás sea el futuro para poder tener un mayor número de células y un mayor número de pacientes exitosos con esta técnica. Y muchas gracias, nada más. Ahora que ha llegado
el doctor Lasso, jefe de sección del Servicio de Cirugía Plástica, pues nos va a hablar de las aplicaciones clínicas que pueden tener las células mesenquimales estromales en la reparación de nervios periféricos. Buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta jornada de cirugía. Lo primero que quiero es agradecer al Departamento de Cirugía y sobre todo reconocer al profesor Arias, que bajo su impulso el departamento se está convirtiendo en lo que debería de ser, es decir, en un foco de docencia, de investigación, de muchas reuniones que antes pues no teníamos tan a menudo y que se agradecen, porque yo creo que es el objetivo primordial de un departamento: reunir conocimientos, reunir a personas que trabajan en temas parecidos y sobre todo difundirlos. Quiero en segundo lugar disculpar al profesor Fernando Marco, que va a venir y es codirector de este curso conmigo, pero tiene que darse unas sesiones de rehabilitación por una cirugía muy reciente que ha tenido en una rodilla, y entonces en cuanto acabe va a estar aquí con nosotros. En tercer lugar, quiero agradecer a todos los ponentes que han aceptado la invitación a traición de preparar una charla para exponer un poco el estado actual de esta nueva terapia que dentro de nuestra especialidad, que es la cirugía ortopédica y la traumatología, ha conocido un éxito muy importante. Yo creo que estamos en condiciones en cirugía ortopédica de poder trabajar en muchos campos con las células estromales mesenquimales, y vamos a ver las experiencias que hasta ahora se han hecho dentro del departamento, y finalmente luego en otros sitios daremos un repaso a lo que se puede. No entiende absolutamente nada, y entonces bueno, es importante saber qué son las células madre. Es muy importante tenerlo en la cabeza, porque realmente son células, las madre de verdad, es decir, las tronco, las stem, las iniciales, las que tienen las mejores características, son células que tienen una división ilimitada y son células que se dividen por división asimétrica. Y esto, si va para adelante, ahora, y arrancó. La música pensaba que iba a sonar, lo siento, pero no sé cambiarlo. Eso es una neurona dividiéndose. La división asimétrica supone que la célula se va a dividir y va a formar una célula con idénticas características a ella, es decir, va a seguir siendo célula madre, y otra va a ser una célula diferenciada. En este caso es una neurona que nos está dando más neuronas, pero además células con capacidad de seguir dividiéndose. Eso lo que nos va a ayudar es a que cuando nosotros pongamos estas células en cultivo podamos conseguir células idénticas a ellas y que se sigan dividiendo, y además células propias del tejido si le ponemos un medio condicionado que me ayuda a diferenciarlas hacia esa línea. Además, estas células tienen la característica que nos van a dar células de todas las capas germinales, de las tres, porque son células pluripotentes. Estas serían las ideales, las células madre por excelencia. Pero cuando esas células madre ya están un poquito diferenciadas y ya están concomitentes hacia cualquier línea, empiezan a ser progenitores de diferentes líneas. Y estos progenitores ya son poco frecuentes, habrá de 1 entre 10.000, y además, perdonad porque estoy dando la fecha que no es, además tiene una división limitada. En teoría solamente nos van a dar células de su propia línea germinal. Y además, bueno, la diferenciación, que cuando queremos diferenciar también es limitado. Eso que os he contado en un esquema general sería un poco esto. La célula madre por excelencia sería el cigoto. La unión del espermatozoide y el óvulo nos va a dar en clínica, aunque hay algunos ensayos clínicos que han empezado, pero muy poco. Y alguno de ellos, que empezó hace ya bastantes años, se paró por la cantidad de tumores que producía el utilizar estas células. Pero bueno, para que todos tengamos en mente de qué estamos hablando. Si este embrión, en vez de coger las células embrionarias, lo dejásemos que evolucionara el útero, empezase a crecer, etcétera, etcétera, las células de este embrión me van a dar células de las diferentes capas germinales. Y esto es importante saberlo. Por un lado me va a dar el ectodermo, que vemos que es la capa más externa, que simplemente me va a dar piel, pelo y sobre todo el sistema nervioso. El ectodermo,
que sería la capa más interna de las líneas germinales, y ahí vamos a ver sobre todo epitelio, glándulas, es lo que me va a formar. Y la capa más interesante para los que nos dedicamos a terapia celular, que es el mesodermo, que sería la capa que está entre las dos líneas, es decir, las células que luego encontramos al diferenciar esa capa. Pero que todos tengamos en mente que esa es de donde nosotros cogemos nuestras famosas células madre. En nuestro mesodermo, veis que al final, bueno, en la capa vamos a dar cartílago, hueso, tejido conjuntivo, pues los tejidos adultos que nosotros utilizamos. Lo importante aquí es que tenemos unas células que se llaman hemangioblastos, y cuando proliferan van a darnos las células hematopoyéticas. Pero que para que veáis, os pongo un poco la escala para que veáis a qué nivel están estas células. Por detrás de ellas va a estar el hemangioblasto, y a la par o por encima, porque eso todavía está un poco así, nuestras famosas células mesenquimales, que son las que utilizamos en muchas de nuestras terapias. Y esto tenemos que tenerlo aquí, guardado. ¿Qué es una célula mesenquimal? Porque realmente todos hablamos de células mesenquimales y muchas veces no nos paramos a definir qué es realmente una célula mesenquimal. Pues os he puesto así unas líneas muy claritas. En teoría es una célula multipotente, porque habéis visto que ya es una célula que no está en el embrión, es una célula que ya va a estar en un tejido. Entrever en un futuro sobre cuáles pueden ser las aplicaciones de estas terapias celulares. En primer lugar, ya le voy a dar el paso, sin más, a la charla de la doctora María Eugenia Fernández Santos. María Eugenia Fernández Santos, aparte de ser la directora de la Sala Blanca del Hospital Gregorio Marañón, es también la encargada del laboratorio de órganos bioartificiales, donde hacen allí muchas terapias con células y con matrices, y una parte de esas las conocemos todos porque lo han publicado en muchos sitios con mucho éxito. Hoy nos va a hablar de principios básicos, como no podía ser de otra manera. Tiene un conocimiento muy profundo de lo que son las células mesenquimales, tiene además un conocimiento muy profundo de cómo está la legislación sobre los tratamientos con células mesenquimales, y todos recurrimos a ella cada vez que tenemos algún problema. Por lo tanto, María Eugenia, muchas gracias por venir. Esto es tuyo en podio. Bueno, ante todo, muchas gracias, y muchas gracias por la invitación, pero la verdad es que me llevo una sorpresa y llevo sorprendiéndome desde que he llegado, porque pensé que iba a ser para alumnos, vamos, de la carrera, y yo con esa idea lo he traído, con lo cual igual hablo de conceptos que son de perogrullo para muchos, pero bueno, siempre está bien recordarlo y saber dónde estamos. Principalmente lo que el doctor Vaquero me pidió fue que hablara del origen y la identificación de las células mesenquimales como tal, porque realmente hay mucha confusión a la hora de hablar de células, y a veces cuando escuchamos o leemos artículos, pues muchas veces no sabemos de qué estamos hablando. Entonces me he ido muy básico, pero bueno, si realmente ya nos lo sabemos, con que me digáis pasamos a la siguiente, no hay ningún problema. Puedo comentar lo que queráis. Entonces, la principal idea era qué son las células madre y dónde están, porque tenemos un gran lapsus en esto, y la gente que se dedica a clínica, pues muchas veces cuando le hablas de células se vuelve loco, porque es cigoto, y más totipotente que esa célula no la hay, porque realmente va a dar todo un individuo. Por eso es totipotente. Cuando a los 14 días se ha formado el blastocisto, las células de la masa interna, que son las que veis ahí dentro, esas serían las células embrionarias propiamente dichas, de las que todo el mundo habla cuando dice trabajo con células embrionarias. Son esas células. Y esas células ya no son totipotentes, porque al romper el trofoblasto solamente me quedo con las células de dentro. Luego ya no voy a poder formar un individuo completo, sino que sí que voy a poder formar diferentes células de las líneas germinales, con lo cual ya son pluripotentes. Y cuando estas se diferencian y ya empiezan a formar parte de los tejidos adultos, ya son pluripotentes, y en teoría solamente me van a dar células de la línea germinal en la que se encuentre. Esa es un poco la idea, con lo cual las células madre van a ser o embrionarias o adultas, según estén, bueno, o fetales, que aquí no las he puesto, cuando se cogen de gónadas fetales, y dependiendo del estadio de diferenciación que lleven, serían totipotentes, pluripotentes o multipotentes, que eso lo leemos muchas veces y muchas veces nos liamos. Para tener mucho más claro cuando hablamos de célula embrionaria de qué estamos hablando, siempre pongo esta imagen porque me parece como que entra por los ojos. Eso sería un blastocisto, 14 días de diferenciación de un embrión, y cuando la gente quiere coger, o quienes quieran coger las células embrionarias, tienen que romper el trofoblasto y coger esa masa interna. Estas son las células embrionarias.
¿Qué problema tenemos con esas células? Pues que para investigación la verdad es que son una gozada, porque puedes hacer maravillas con ellas, las puedes diferenciar a lo que quieras, tienen un crecimiento ilimitado, lo que estábamos viendo antes, pero tienen un gran problema, que cuando las inyectamos, aquí he puesto un teratoma de ratón, nos producen estas cosas. Tú puedes encontrarte en un ratón con teratomas, como así, un cúmulo de tejidos en los que te puedes encontrar verdaderas aberraciones. Con lo cual, bueno, pues se están utilizando para investigación, pero poco